En esta presentación queremos entregar orientaciones sobre cómo implementar una clase de resolución de problemas que aborde el tema de fracciones. Específicamente, las fracciones como unidad de medida. Esta presentación busca contribuir en la implementación de una clase de resolución de problemas con el apoyo de material audiovisual y material concreto para que los estudiantes puedan manipular. Además, la presentación fue estructurada atendiendo a los distintos momentos de la clase. Los momentos de la clase que estructuran esta presentación son tres. El primero de ellos se refiere a la presentación del objetivo y a la presentación del problema de la clase. En un segundo punto, abordaremos la importancia de evaluar la comprensión del problema de parte de los estudiantes y la importancia que tiene la presentación del material que ellos van a utilizar. El tercer punto se refiere al trabajo personal de los estudiantes durante la etapa de desarrollo del problema. Esta clase fue diseñada para un tercero básico con el objetivo de introducir el concepto de fracción a partir de la fracción 1/4, con foco en la comprensión del numerador y el denominador. El problema de la clase busca problematizar sobre la existencia de números que son menores que 1. Esta clase cuenta con dos objetivos. El primero de ellos es un objetivo implícito, que es un objetivo que orienta el trabajo de los profesores. En este caso es identificar y simbolizar con sentido la fracción 1/4 basado en una situación de medida. Sin embargo, dado que se trata de una clase de resolución de problemas, plantear este objetivo dentro de la clase entregaría algunas evidencias que podrían orientar el trabajo de los estudiantes y evitar el proceso de descubrimiento. Por esa razón se plantea un segundo objetivo, que es el objetivo que se declara a los estudiantes y que se refiere a caracterizar y representar de distintas maneras números menores que 1. A continuación observaremos el video que se presentará a los estudiantes para mostrar el problema de la clase. Una familia de mimos pasea por el muelle Barón de Valparaíso. Está paseando el niño mimo junto a la mamá mimo y el abuelo mimo. El niño mimo estaba muy aburrido y no sabía qué hacer. De pronto, tuvo una gran idea. «Juguemos a saltar bloques», dijo. «Creo que podríamos anotar los bloques que saltamos», dijo el abuelo, «para ver quién llega más lejos». «Yo primero», dijo el niño. Tomó vuelo y saltó. ¿Cuánto saltó? El niño contó los bloques que saltó. 2 bloques, dijo. Luego anotó en la pizarra. 1, 2 bloques. Ahora es el turno de la mamá mimo. ¿Cuánto saltó? 1 bloque, dijo el niño, y anotó en la pizarra. 1 bloque. «Es mi turno», dijo el abuelo mimo, muy animado. Tomó un gran impulso y con mucho esfuerzo saltó. ¿Cuánto saltó? El niño va a contar los bloques que saltó el abuelo. Algo está pasando. Parece que tenemos un problema. ¿Podemos ayudar al niño a saber cuántos bloques saltó el abuelo? Como se observó en el video, se cuenta con 3 personajes.
un niño mimo, un abuelo mimo y una mamá mimo. En este juego que se realiza podemos ver cómo el niño mimo cuenta los saltos que da cada uno de los personajes. Sin embargo, al momento de tratar de contabilizar el salto del abuelo, no es capaz de describirlo. Esto se debe a que los conocimientos previos del estudiante están asociados al conteo de números naturales y por lo tanto no cuenta con los conocimientos necesarios para poder describir un salto que tiene asociado una medida menor que 1. Las preguntas que deben responder los estudiantes son dos. La primera de ellas dice ¿cuánto del bloque saltó el abuelo? Con esta pregunta se pretende estimular el pensamiento de los estudiantes y focalizar en la idea de conteo y en la idea de cantidad asociada a una unidad de medida, que en este caso vendría siendo el bloque. La segunda pregunta busca que los estudiantes piensen en distintas representaciones para explicar las relaciones que están estableciendo entre la cantidad que representa el salto del abuelo y esta unidad de medida que representa el salto de la mamá misma. Dado que el problema es presentado por medio de un video, es importante contar con material para que los estudiantes puedan recoger datos. En este caso, el material entregado corresponde a una cinta roja que representa el salto de la mamá mimo y a dos cintas verdes que representan cada una de ellas la longitud del salto del abuelo mimo. A los estudiantes no se les indica que esas cintas verdes representan un cuarto. Es tarea de ellos encontrar algún medio, alguna estrategia para poder establecer una relación entre cada una de esas cintas verdes con la cinta roja que representa la longitud de un bloque. Al momento de plantear el problema a los estudiantes, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es que debemos evaluar la comprensión de los estudiantes respecto de este problema. Para ello podemos plantear las siguientes preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el problema del niño mimo? ¿Y cuál es la tarea que ustedes deben realizar? La recomendación es que estas preguntas las planteen de forma específica a un estudiante. Si usted plantea estas preguntas de forma abierta, probablemente solo aquellos estudiantes que comprendieron el problema podrán dar respuesta y no seremos capaces como profesores de percibir si hay comprensión general o no. Respecto a la presentación del material, es importante tener cuidado con ello. Se recomienda que usted presente explícitamente el significado de cada uno de los elementos, es decir, explicitar a los estudiantes que la cinta roja representa el salto de la mamá mimo, mientras que la cinta verde representa la longitud del salto del abuelo mimo. Un segundo momento es el trabajo personal y grupal de los estudiantes. En esta etapa de la clase debemos tener algunas consideraciones asociadas al rol que como profesor debemos cumplir. Nuestra primera tarea es presentar el material de trabajo. Este material contiene las preguntas de la clase y contiene también un espacio para que los estudiantes puedan registrar ahí sus producciones. Es importante dejar que los niños se exploren individualmente, por lo menos durante 1 o 2 minutos, de manera que puedan construir ideas propias que les permitan posteriormente contribuir en el trabajo grupal de los estudiantes. Además, como profesor será importante pasearnos por la sala de clase e investigar cuáles son las producciones que están emergiendo, cuáles son las estrategias que los estudiantes logran producir. Identificar los errores y las dificultades también es parte de nuestro trabajo. Todos estos datos nos permitirán identificar y seleccionar las mejores estrategias para que en un próximo momento podamos compartirlas al resto del curso. Algunas de las posibles estrategias que usted podrá observar en esta clase están asociadas a la comparación entre las cintas rojas y las cintas verdes. Es decir, usted podrá ver cómo los estudiantes superponen las cintas verdes sobre la cinta roja o cómo alinean las cintas verdes sobre las cintas rojas o debajo de ellas, de manera de establecer algunas relaciones comparativas entre ellas. Por ejemplo, podrá observar que los estudiantes responden que la cinta verde representa una de 4 partes que componen la cinta roja, o también que podrían establecer una relación asociada a que la cinta verde representa la mitad de la cinta roja. Independiente de la estrategia que el estudiante decida abordar,
es importante que como profesores los orientemos y los motivemos para el registro de la representación de esas ideas. Es decir, si bien los estudiantes no conocen un símbolo específico para representar la fracción 1/4, que es la que está en juego en esta situación, ellos sí perciben dos cosas. Perciben un 1 y perciben un 4, que por un lado el 1 está asociado al salto del abuelo y por otro lado el 4 está asociado al total de saltos que se deben dar para completar un bloque. Las representaciones que los niños utilicen van a ser diversas. Como profesores las tenemos que aceptar y valorar. Durante esta clase además usted podrá identificar algunos errores y algunas dificultades asociadas a las fracciones y que tienen su origen en la comprensión de los estudiantes respecto de la unidad. Por ejemplo, en el primer caso podemos ver cómo un estudiante compara la cinta roja con ambas cintas verdes. Sin embargo, cada cinta verde es descrita como un medio. Esto se debe a que los estudiantes reconocen el conjunto o reconocen la unión de estas dos cintas verdes como el entero y no reconocen el entero como el salto de la mamá mismo que está representado por la cinta roja. En el segundo caso podemos ver cómo los estudiantes reconocen como unidad solamente el salto del abuelo que está representado por la cinta verde, sin tomar en consideración la cinta roja que representa el salto de la mamá mismo y asimismo la unidad que está en juego en el problema. Luego del trabajo en los cuadernos, corresponde que avancemos a la etapa de trabajo en la pizarra, donde los estudiantes compartirán sus producciones y discutirán a nivel de toda la clase sobre sus propias ideas. En la diapositiva podemos observar cómo un profesor ha organizado su pizarra en función de las distintas etapas de la clase. Básicamente podemos observar tres etapas de la clase. La primera de ellas está plasmada en la primera columna que se observa. Ahí aparece el objetivo de la clase, la pregunta que se está persiguiendo y el material que los estudiantes están utilizando. La segunda columna que aparece acá representa la segunda etapa de la clase. En esta columna se plasmarán las estrategias que los estudiantes han generado. ¿Qué estrategias se plasmarán acá? Las estrategias que usted como profesor identificó en la etapa anterior y que considera que son relevantes de compartir con toda la clase. En esta columna también usted podría incluir algunas estrategias erradas. Si usted observa que durante la clase hay algunas estrategias que no están correctas, pero que se repiten frecuentemente, podría ser muy beneficioso para el resto de los estudiantes que esa estrategia se compartiera con los demás. Acá podemos ver distintas cosas. Por un lado, los estudiantes presentan la manera en la cual manipularon este material, cómo lo utilizaron y además en cada una de esas estrategias se presenta una respuesta a esa estrategia. En un tercer momento podemos observar en la tercera columna de esta pizarra la conclusión de la clase. Esta conclusión en este caso está enfocada en la fracción 1/4. En esta fracción hay varias cosas que son importantes. En primer lugar, se utilizan distintos colores para representar cada uno de los elementos que caracterizan esta fracción. Podemos ver en color rojo la fracción 1/4, que está encerrada en un óvalo y que es definida como fracción unitaria. Asimismo podemos ver que el número 1 es definido como numerador. Aquí es importante que usted como profesor oriente a los estudiantes sobre el significado de ese número, el significado que ellos le han atribuido a ese número en sus propias representaciones y al mismo tiempo que conecte esos significados con la definición que usted tendrá que dar para formalizar lo que representa. En este caso el 1 es definido como numerador y es entendido como el número que numera la cantidad de fracciones unitarias. Es decir, este 1 nos está indicando la cantidad de fracciones unitarias que está representando esta fracción. En este caso representa 1/4. Como podemos ver, esa noción de numerador representa una extensión de la idea de conteo que los niños utilizaban en el trabajo con números naturales. Por otro lado, podemos observar también que el denominador, en este caso el 4, se define como aquel que denomina la fracción unitaria 1/4. A su vez,
no solo determina o no solo denomina la fracción unitaria que está en juego en esta fracción, también nos dice cuántas de esas fracciones unitarias debemos acumular para completar el entero o la unidad. Otro elemento que podemos identificar en esta última columna son las respuestas de los estudiantes. Es importante que rescatemos las respuestas de los estudiantes, rescatando también las palabras y los términos que ellos utilizan, porque es en esas palabras y en esos términos donde ellos han construido el significado de fracción. En este caso son los que se indican en la diapositiva, como por ejemplo la mitad de la mitad del bloque, el abuelo saltó la cuarta parte de un bloque y el abuelo saltó uno de cuatro. Como podemos observar, estas respuestas, cada una de ellas nos está describiendo la fracción a un cuarto, rescatando distintos elementos de ella. Podemos observar también cómo en la última respuesta hay una falencia de algo que está presente en las demás respuestas. Por ejemplo, en cada una de las respuestas anteriores la unidad está presente. Esto es importante y es valioso. Por lo tanto, al estudiante que responde esto se le debería orientar sobre la relevancia que tiene esta unidad. Es decir, es un 4. ¿Pero un 4 de qué? Para finalizar esta etapa de la clase es importante rescatar nuevamente la respuesta de los estudiantes. En este caso indicamos tres respuestas. La primera de ellas dice la mitad de la mitad del bloque. La segunda dice el abuelo saltó la cuarta parte de un bloque. Mientras que la tercera se refiere a que el abuelo saltó 1 de 4. En estas tres estrategias podemos ver algunos elementos comunes. Los estudiantes perciben una parte de un entero. Sin embargo, solamente el último alumno genera un vacío en su respuesta. Por ejemplo, en los casos anteriores podemos ver cómo los estudiantes recogen o rescatan el entero por medio de la palabra bloque. En el primer caso podemos ver que hablan de la mitad del bloque. Lo mismo ocurre en el segundo caso, la cuarta parte de un bloque. Sin embargo, el tercer alumno no da importancia a ese elemento, que es fundamental en el estudio de las fracciones. En resumen, para realizar el cierre de la clase es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, resumir junto con los alumnos, rescatar las respuestas que ellos han dado y poner énfasis en las representaciones que ellos están utilizando. En esta etapa usted tiene la misión de formalizar, pero es importante que formalice no solo en términos conceptuales, sino que también en términos representacionales a partir de las producciones de los niños. Específicamente es importante formalizar el significado de la fracción un cuarto, poniendo énfasis al significado del numerador, denominador y también a la fracción unitaria. Esos tres elementos van a ser muy importantes en la construcción del concepto de fracción. Para finalizar esta presentación, vamos a considerar los siguientes puntos que son clave para el buen funcionamiento de esta clase. En primer lugar, no debe olvidar al momento de presentar el material definir correctamente y claramente, de forma explícita, el significado de la cinta roja y de la cinta verde. Por otro lado, es importante que usted cuide el intervalo de tiempo que han sido definidos en el plan de clase para cada una de las etapas. Tenga en consideración que retrasar en 1 minuto o en 2 minutos cada una de las etapas significará una acumulación de tiempo que finalmente impedirá que usted cierre su clase adecuadamente. Otro elemento que usted debe considerar tiene que ver con el tiempo que destinará al trabajo individual de los alumnos. Usualmente los profesores destinamos mucho tiempo a esa etapa, lo cual genera desconcentración y en muchos casos desmotivación en los estudiantes. Tenemos que considerar que el tiempo de concentración de un joven no va más allá de los 15 minutos. Esperamos que esta presentación sea de utilidad y le oriente y le ayude durante el proceso de implementación de esta clase. No olvide que además de esta presentación, usted cuenta con material de apoyo, como por ejemplo el video de la clase, donde usted podrá encontrar distintas escenas sobre implementaciones previas de esta lección, así como también el problema que usted presentará a los estudiantes, el plan de clase que orientará su implementación y una guía para que los estudiantes respondan a las preguntas que han sido planteadas y registren sus producciones. Hasta luego y muchas gracias.